Hoy en Retrologando vamos a repasar, siempre lo digo, pero es que es verdad, es que de forma muy sucinta, de forma muy por encima, la obra de un gran escritor en activo y que nos sigue deleitando con maravillosas novelas. La última es muy reciente. Me refiero a Leonardo Padura. Leonardo Padura es un escritor cubano, nacido en La Habana en 1955, donde estudió, allí pues hizo periodismo, estudió literatura latinoamericana y empezó a hacer, bueno, pues sus pinitos literarios. Es una especie de personaje un poco peculiar, en tanto él no es ningún entusiasta del régimen castrista, pero tampoco es un disidente absoluto. En tanto que en sus novelas, pues no detestamos, sí detestamos, y me imagino que en su vida particular, privada, también será así, un elemento crítico serio, importante, de la sociedad cubana, de cómo van transcurriendo, de las muchas limitaciones, las muchas necesidades que padecen, pero no tanto en clave concreta, que también contra el régimen, sino en clave del desencanto, de una cierta melancolía y de podríamos decir, no sé muy bien cómo, una desesperación, una desesperanza quizás, por mejor decir. Es decir, el protagonista, su gran protagonista, Mario Conde, y después en las otras novelas también en cierta manera, es un personaje que está desencantado de todo. Entonces lo que vive porque él tiene lo que a él realmente le enriquece, que es las relaciones personales que él tiene, sus amigos, sus cosas, su pareja y tal igual. Pero respecto a lo que es el colectivo, pues muy decepcionado y que bueno, que no guarda ninguna esperanza de mejoría. En fin, vamos a ir viendo, porque es una literatura muy interesante y de alguna forma pues queremos revisar mínimamente lo que hay. Su primera novela es esta, Fiebre de caballos. Esta yo no sé que se haya publicado en España. Esto me lo trajo mi amigo Paco Lomeña de allí, de Cuba, en un viaje suyo. Le pedí y me la trajo. Fiebre de caballos, que es una historia de amor. Bueno, no pasa de ser, es una novela quizá tangencial dentro de lo que es su obra, que es bastante coherente. Esta también lo es, no deja de serlo, pero es una historia de amor. También hay que decir que él ha escrito una serie de relatos independientes, no protagonizados por ningún personaje, que primero se publicó en esta entrega, La Puerta de Alcalá y otras cacerías. Aquí vienen tantos como 2, 4... Es que he puesto una numeración porque es que esto se complementa junto con este otro, 9 noches con la amada luna, y estos dos libros, que tengo puesto aquí el orden, conforman la edición de sus cuentos. Entre ambos, pues reúnen lo que es los 13 relatos que componen Aquello estaba deseando ocurrir, que es la compilación de relatos publicada por Tusquets. Pero vamos, son estos mismos. Son los cuentos estos. Aquí en La Puerta de Alcalá de otras cacerías vienen 10, y estos 3, pues los 13 cuentos que conforman este grupo de relatos, al que no le vamos a dedicar más atención, aunque lo merecería. Su personaje emblemático, su personaje más importante, es Mario Conde, que no tiene nada que ver con el homónimo banquero que fue idolatrado en la España de los 80. Oh, qué bueno, qué buen banquero, qué innovador, qué magnífico. Y después pasó de la noche a la mañana, me acuerdo, un día de los inocentes, un 28 de diciembre, han metido a la cárcel a Mario Conde, lo han detenido. ¿Qué dice? Creíamos que era la inocentada clásica. Pues hasta hace bien poco estaba allí. Se vio que no era tan limpio de polvo de paja ni tan ejemplar el caballero. Bueno, pues este Mario Conde es un personaje, como he dicho al principio, como pienso yo que es el propio Padura. Es un personaje desencantado, es un personaje que ha recibido palos por todos los lados, que ha asistido, incluso a veces participado en situaciones de injusticia social, que asiste y sufre los condicionamientos de un régimen totalitario y que a su vez padece el aislamiento de la gran potencia que es Estados Unidos. Entonces, estos dos elementos, por un lado el régimen totalitario y por otro
la imposición del logro de los Estados Unidos del aislamiento, pues desemboca en que la situación en Cuba pues sea la que es. Lo que relata en estos libros. Mario Conde es una persona culta, es una persona cultivada, que en principio en las primeras novelas es policía, pertenece al cuerpo de la policía, y a lo largo de su caso va desentrañando cuestiones clave sobre lo que es la vida en la Cuba de esa época, lo cual va añadiendo muescas en su listado de agravios sociales de la vida hacia él. Con lo cual, a partir de determinado momento, abandona la policía y se dedica a la compraventa de libros, pero siempre, por una razón o por otra, por amigos y cosas de estas, pues tienen que intervenir en nuevos casos, que son los libros que es sucesivos a esos 4 primeros, que es cuando pertenece a la policía, y siempre rodeado por una serie de amigos, el flaco, el conejito, el otro, el conejo, la madre Josefina, la madre del flaco, el inválido, que son los que componen los momentos, en mi opinión, más interesantes del libro, en tanto no están transmitiendo lo positivo, el elemento, el ingrediente positivo de las novelas, y dándonos esta visión, si se quiere, un poco cínica, en cierta manera, ¿por qué no? Y por supuesto con un cierto elemento de delirio, puesto que casi siempre están propiciadas por la ingesta de alcohol, de ron, además no ron siempre de primera calidad, pero a base de bien. Entonces pues hay una cierta deformación sentimental de lo que ocurre. Entonces es una cosa que es un elemento original, bastante original de Padura, y muy bonito, muy interesante, y que aporta bastante a lo que es su forma de narrar. En cualquier caso, son novelas policíacas, las de Mario Conde, son novelas de género detectivesco, más que negro, pero con un esencial elemento de crítica social. Esto es fundamental, como se irá viendo en las distintas acciones. Acompañando a uno de los últimos libros, aquí venía esto: cómo nace un personaje en la historia de un detective en La Habana. Esto no es un cuento, esto es una especie de pequeño artículo. Bueno, pequeño artículo no. Pues son ¿cuántas páginas? 33 páginas, escrito entre octubre de 2009 y julio de 2013, donde nos plantea el propio Leonardo Padura lo que para él es Mario Conde. Ese desencanto, esa frustración, esa derrota, cómo va transmitiendo y qué va buscando hacer en las distintas novelas. Desde el origen del personaje hasta Herejes, que ya veremos que es una novela pues, de las más recientes. En cualquier caso, su primera novela del ciclo es Pasado Perfecto, protagonizada por Mario Conde, ubicada cronológicamente en 1989. Aquí encontramos muchas de las claves que iremos reencontrando con variaciones y reelaboradas y amplificadas en las demás novelas. Porque es que aquí ya vemos la sistemática, la estructura que vamos a ir encontrando en las sucesivas novelas de Mario Conde. En general, hay alguna excepción, pero en general. A partir de los Herejes ya hay un cierto giro, pero también vuelve a lo mismo. Es que el policía se encuentra ante un caso que le retrotrae a la época de su juventud y a los momentos de aquel pasado. Estamos hablando de 1989 cuando se ubica la novela, cuando se inicia, digamos, porque resulta que es que este Mario Conde, un policía, pues eso, que está allí pues un tanto escéptico, ya allí aburrido de todo, lo lleva el viejo, su jefe, lo manda a un caso donde, porque resulta que ha desaparecido Rafael Morín. Rafael Morín, que es un personaje muy importante en lo que es las exportaciones de Cuba, que había sido compañero de juventud, de estudios y de tránsito vital del propio Mario Conde. Es un hombre modélico, es un hombre que es muy importante, muy querido, muy apreciado, y que además está casado con la que fue la novia de Mario Conde, que es una tal Tamara, que era el antiguo amor de Mario Conde. Entonces, a través de este señor, este Morín, pues ha desaparecido. Lleva desaparecido una serie de días y no se sabe qué ha sucedido. Entonces, la indagación de Mario Conde lleva a descubrir toda una serie de intrigas, toda una serie de manipulaciones que ha ido haciendo el propio personaje que se considera como un modelo, y vamos viendo que para llegar a esa posición ha tenido que ir dejando no pocos cadáveres en el camino.
Esta es la fórmula que después encontraremos en otras novelas. Todo esto enriquecido, y por lo que ya he dicho antes, con las fundamentales escenas, según van sucediéndose las novelas, va adquiriendo más importancia, que es esas reuniones de comidas pantagrónicas dentro de lo que era aquello que cocina doña Josefina, que cocina muy bien, con su hijo, que está en una silla de ruedas, con Mario Conde, con el otro que había sido, es un revolucionario que con el tiempo pasa a ser un predicador de estos de una iglesia, yo qué sé, evangelista, episcopaliana, no sé qué. Bueno, estos a mí son los momentos que más me gustan, los momentos estos de la cena, estas que terminan siempre en discursos etílicos entre ellos, donde van planificando lo que van a hacer después. Muchos elementos de los casos se resuelven aquí, porque esta gente, a fin de cuentas, son compañeros desde la infancia también, y también vuelven a aportar pues ingredientes para la solución definitiva del asunto. Seguimos con Viento de Cuaresma, donde por otro caso aquí resulta que el Ociso ha muerto, aparece asesinada una profesora de donde había estudiado el propio Mario Conde, lo que lo involucra en el caso. Otra mujer que también pues parece limpia de polvo y paja, y que vamos encontrando, pues vamos asistiendo a la presencia en la sociedad de la corrupción, de la droga, del trepa, de los trepas que van apoyándose en los otros para ir ascendiendo en el escalafón social, y que en definitiva es una sociedad que va a la ruina, que va al final a la degradación y a la degeneración absoluta, lo cual aporta su granito de arena al desencanto del protagonista. Al igual que encontramos en Máscaras, que es la siguiente. Hay que decir, que no lo he comentado, que cada una de estas novelas, de esta y la que seguirá, de estas tres y la que seguirá, suceden en una estación del año, aunque no del mismo año. Sí, Pasado Perfecto sería invierno, Vientos de Cuaresma sería primavera, Máscaras sería el estío, sería el verano. Máscaras alude a que, bueno, aquí el caso es que aparece muerto un travesti con unos himnos como de santería, como de esta cábala de los santones de por allí, y Mario Conde tiene que investigar el caso. Entonces, a partir del hallazgo de este cadáver, él conoce a un individuo llamado el Marqués, que es un homosexual, dedicado al teatro, que es muy teatral, muy, como diríamos, muy exagerado en sus ademanes, en sus cosas. El hallazgo de este personaje, que creen que es una mujer y después se ve que es un travesti, pues le va llevando a conocer al Marqués. Porque este travesti es un hijo de un diplomático tal. Pero aquí lo importante es el caso, tiene su influencia, claro, sus reuniones con sus amigos, pero aquí este personaje del Marqués a mí me parece muy importante porque nos va dando a conocer una serie de pautas. Este señor es un individuo homosexual, con lo que su condición conlleva en una situación como la de Cuba. Es un individuo perteneciente al ámbito del teatro, de las tablas, de las letras, que conoce muy bien, pero que a su vez está también alargando tentáculos en muchos otros aspectos de la sociedad que nos va revelando a lo largo de la acción. A mí, quizás de las cuatro primeras, esta es la que más me gusta a mí, Máscara. Ese primer ciclo, que serían las 4 estaciones, termina con Paisaje de Otoño. ¿Qué Paisaje de Otoño? Tenemos las consabidas reuniones de Mario Conde con sus amigos, tal y cual. Es el retrato en inicio que cerraba la visión esa un tanto iconoclasta y de la degradada sociedad cubana. En tanto aquí el muerto, el cadáver que hace arrancar la trama policíaca, es un individuo que se había dedicado a requisar los bienes de los burgueses y tal, para ponerlo a disposición del pueblo, tal y cual. Claro, eso levantan pollas que no veas. Entonces, de pronto, una década después y pico, los años 70, sin saberse por qué, se exilia y se va a Miami. Bueno, y se considera que estaba en Miami. Y regresa a Cuba, tampoco se sabe por qué, buscando algo que buscaba algo concreto, que tiene que coger aquí, y que le significa esta muerte, que es un asesinato brutal. Desde este personaje pues vamos conociendo todas esas realidades de los expolios, de las manipulaciones, de los robos descarados, de los chantajes y de todo lo que se iba viendo en esa sociedad en ese momento. En cierta manera esto cierra el ciclo de Mario Conde, porque, inicial, quiero decir,
Yo creo que en el planteamiento inicial de Padura, estas 4 novelas iban a funcionar como un todo. De hecho, hay una versión en serie televisiva que se llama 4 estaciones en La Habana, producida por Radio Televisión Española, con Jorge Perugorría de protagonista, que son 4 capítulos correspondientes cada uno con una de las novelas, estas 4 que acabamos de ver. ¿Qué sucede? Que a partir de aquí Mario Conde abandona la policía. Mario Conde deja de ser un funcionario, ya no es un policía profesional, ya no es un investigador profesional. Deja el asunto. Bien. Pues después salió esta novela corta, que es en su edición original, creo, apareció junto a una segunda edición de esta otra. O sea, La cola de la serpiente sería un poco anterior. La cola de la serpiente es una historia relativa a los chinos que están en Cuba. Porque la cola de la serpiente, creo recordar que era algo relativo a un refrán, a un aforismo de estos de los chinos, que para encontrar la serpiente tienes que buscar la cola o algo así. Y además de esto de los chinos, encontramos esto que apunté un poco, las cuestiones de la santería y de todo esto, de estas cuestiones de secretismo espiritual que hay, que vimos apuntado un poco en la de las máscaras, en las máscaras. Máscaras, no las máscaras ni en las máscaras, máscaras. Bueno, es una novela corta que amplía el horizonte de Mario Conde hasta esta, que en su momento yo creo que también volvió a pensar el autor que era la última, que es Adiós Hemingway, porque Mario Conde recuerda haber ido con su abuelo a Villa Vigía, que es la casa que tenía Hemingway en La Habana. Entonces allí, cuando era pequeño, entonces conoció a Hemingway y vio a Hemingway y le impresionó mucho, le dejó una huella muy profunda. La casa Vigía de Hemingway, he sabido que esto en Cuba es una casa museo, es un museo pues, abierto al público y tal y cual. Entonces en el jardín encuentran restos humanos. ¿Esto qué es? Y resulta que en esos restos hay una documentación como que el muerto es un agente del FBI. Mario Conde ya no es detective, ya no es policía. Mario Conde ya se dedica a la compraventa de libros. Él busca ejemplares curiosos tal, y los va vendiendo. Y pues por sus recuerdos de Hemingway va indagando y vamos asistiendo en cierta manera al correlato de la experiencia cubana, que fueron sus últimos años porque se suicidó allí, de Hemingway, con un tema que aparece a Wagner por allí, en fin, es una novela bastante distraída. Insisto, esto lo estoy pasando por alto, pero a mí me parece esencial en estas novelas, me parece quizá lo más interesante, que son las reuniones con los amigos en las casas, estas comidas que empiezan a disertar, recordar cosas del pasado, a beber, porque la situación de riqueza y de amparo entre ellos mismos de los ciudadanos cubanos. Lo que pasa que, claro, cada reunión tiene su temática propia de lo que hablan y de lo que conversan y en torno a lo que giran las charlas de ellos mismos y de lo que se va planteando. En cada novela es distinto, porque además en cada novela no hay una reunión, hay varias y cada vez más. Según van sucediéndose las novelas, las reuniones son más numerosas y son más amplias en el recorrido narrativo. Pero claro, a efectos de anécdota, que es lo que prácticamente tenemos que contar aquí, pues repetitivo, y por eso me limito a lo otro, a lo que es la trama detectivesca. La siguiente novela, La neblina de ayer, tengo aquí, esta es una Mario Conde en su trabajo de comprar y vender libros, pues que él no los vende, él los lleva a un librero. El librero es el que le encarga, un librero que después le ayuda también y que incluso le introduce en algún caso policíaco. Porque es que he dicho compra-venta libros, no, él va encargado por el librero, compra los libros y se los lleva y el otro comercia y el otro le paga. Pero hay una relación también un poco especial. Entonces en este caso va a una casa, a ver una biblioteca, a comprar una biblioteca. Entonces dentro de la biblioteca descubren una segunda biblioteca que estaba tapada y en uno de los libros un artículo que cae que habla de la retirada de una cantante de boleros. Una cantante muy famosa en la cresta de la ola, en su momento álgido, decide retirarse. Y Mario Conde, que era un gran entusiasta seguidor de esta cantante, decide, bueno, ¿y qué habrá pasado? Y empieza a averiguar cosas que le llevan al asunto. Yo debo decir que todas estas novelas las he ido leyendo según han ido saliendo. Es decir, yo pues me interesó, no sé, no recuerdo cuál fue la primera que leí, no fue Fiebre de caballos, seguro. Quizás fuera La puerta de Alcalá y otras cacerías. A mí un autor que me interesó. Entonces fui leyendo según han ido apareciendo editadas las novelas en España. Porque sé que en Cuba tienen otras ediciones.
Por ejemplo, esa de Hemingway, de Adiós Hemingway y La cola de la serpiente en un mismo libro, aquí no lo hemos visto. Esto es de allí, la edición, y yo no la tengo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Pues que hay cosas que no las recuerdo bien. Entonces, puedo equivocarme, cosa que por otra parte es extensible a todos los vídeos. Porque salvo que me lo haya leído antes de ayer, pues no me acuerdo con detalle de muchas cosas. Pero procuro hacer un ejercicio de memoria y relatar algo que tenga mínima coherencia y pegándome los menos patinazos posibles, que lo puede haber. Pero ya me disculpo de antemano para curarme en salud. Bien, la siguiente novela, penúltima del ciclo de Mario Conde, Herejes. Hereje gira en torno a un cuadro, a un Rembrandt. Esto es cuando hay pues las proximidades de la Segunda Guerra Mundial, llegan a Cuba unos barcos llenos de judíos, exiliados de Alemania, que pagan verdaderas fortunas para poder desembarcar en Cuba a las autoridades cubanas y después los dejan allí. No, de aquí no pueden venir, ya se pueden marchar. Estamos hablando de dos momentos históricos distintos, como hemos visto a partir de Adiós Hemingway, que es el presente de la acción narrativa de Mario Conde y lo que sucede en tiempo anterior, que van sucediendo de forma paralela y que lo anterior condiciona y complementa a lo actual. Se retroalimentan entre ambos, los dos momentos. Esto sucede en La neblina del ayer también, en Hereje y en la que queda, que es La transparencia del tiempo, con otra historia. Entonces, en este caso, es lo de los judíos, estos del barco, donde hay un Rembrandt, un cuadro de Rembrandt. Entonces, hay los herederos, los sucesores de aquellos judíos que tenían el cuadro original en su casa, han descubierto que el cuadro está puesto a la venta, me parece recordar que en Londres. Entonces, le piden a Mario Conde que averigüe pues lo que sucedió con el cuadro y cómo ha ido a parar allí, y porque legítimamente se supone que es de ellos. A ellos se lo robaron, les estafaron para llevárselo. Entonces las dos acciones, esto es 2007, y la de 1979, que es lo de los barcos, pues van pum, 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 y vamos obteniendo un friso de cómo esas dos realidades pues llegan a unificarse. Al igual que sucede en esta última de Mario Conde, La transparencia del tiempo a mí me parece magnífica. Ya mayor, con 60 años, ya no quiere saber nada de nada, cada vez está más distante del compromiso con la realidad, cada vez está más ecléctico. Y resulta que, como en otras ocasiones, siempre los casos, a partir de que ya no es policía, le vienen pues porque era un amigo de la infancia o de la juventud que le pide ayuda relacionado con algo de su pasado. Siempre es algo relacionado con su pasado. En este caso, es un antiguo compañero de estudio que era muy amanerado, pero que en su momento, y un hombre triunfador, un hombre que ha tenido éxito en la vida, se casó, tuvo hijos, tal y cual, pero de pronto decidió salir del armario. Era un homosexual que ocultaba su condición. Entonces él se dedica es tratante de arte, a vender obras de arte y cosas de estas. Va fuera de La Habana, va a Miami, a otro sitio, a vender con todo lo que ha podido llevar para vender una serie de cosas. Y cuando vuelve se encuentra con que su noviete de turno, en principio parece que es él, le ha dejado la casa, el techo, las paredes y el suelo, y lo ha desvalijado de todo. Y entonces le pide ayuda a Mario Conde porque no quiere implicar a la policía, porque él en cierta manera sigue queriendo a ese chaval que lo ha despojado de todo. Pero entonces no quiere pues esto. Entonces Mario Conde se va teniendo que introducir en distintos ambientes, a cual más espantoso que el anterior, de la Habana actual, con la ayuda de sus amigos, el conejo, tal y cual, que son muy importantes en el desarrollo de la acción. La otra historia, como hemos dicho, de un momento del pasado que converge en esto, es que este señor que le ha encomendado el caso, este señor, este tratante de cuadro homosexual ocultón, tiene una virgen negra que piensa que es la Virgen de la Regla cubana, pero no es, porque tiene una serie de características que son distintas. Una está de pie, la otra está sentada, una tiene el niño blanco, la otra tiene el niño negro, tal y cual. Esta virgen tiene una historia que arranca en 1889 y llega hasta la Guerra Civil. Esta virgen está vinculada a la familia de un tal Antonio Barral, los poseedores de esta imagen, y él, huyendo de la Guerra Civil, se va a Cuba, se exilia a Cuba y lleva la imagen que tanto venera. Esa imagen tiene una particularidad, que tiene una mano extendida, mano que se pierde, y que será esencial también para descubrir elementos de la Virgen. ¿Qué Virgen es? Porque la gracia está en que Virgen es una. Porque la Virgen de la Regla tiene elementos comunes, pero diferentes. Y las dos historias de este
exiliados de la guerra civil, de este que huye de la situación, y la Cuba actual. Se van uniendo en esta historia para el desenlace que, como siempre, es muy inesperado y muy ineficaz. Hasta aquí las novelas, el ciclo de Mario Conde en el momento presente. Supongo que vendrán más y espero que vengan más. Pero hay otras 3 novelas de corte independiente. Después habría otro libro de crónicas, de artículos, cosas de estas que yo no lo tengo, pero sí las novelas. La novela de mi vida, esto ya no tiene nada que ver con Mario Conde, estas son cada una independiente y unitaria. Esta es sobre, esto combina también Fernando Terry, un exiliado que decide volver a La Habana y hizo una tesis doctoral sobre un poeta llamado José María Heredia. Y hay la novela de mi vida, que es su novela autobiográfica, Desaparecida. Entonces, a partir de aquí, es desde final del siglo XIX hasta el presente, hasta ese presente, pues cómo ha ido evolucionando la historia, aparte de este protagonista que va investigando una serie de cuestiones de delaciones, de acusaciones que han hecho contra él, tal y cual, para ver por la situación por la que se tuvo que exiliar. Y esto tiene una versión en cine, cuyo guión tenemos aquí, Regreso a Ítaca. Esto es un guión sobre la novela de mi vida, una versión en guión. Después aquí tenemos El hombre que amaba a los perros. Esto, como bien se ve, es León Trotsky. Esto es una novela que a partir de un momento actual uno recuerda a un individuo que conocía, que iba con los perros, tal y cual. Es una recreación, una indagación sobre Trotsky y sobre todo sobre su asesino, sobre Ramón Mercader, que esconde un personaje pues lleno de frustraciones, lleno de contradicciones y un personaje muy peculiar. Entonces aquí lo que nos encontramos en esta novela, siendo de ficción, es una exhaustiva narración de las circunstancias de Trotsky y de su asesinato a manos de Ramón Mercader, que le endiñó un piolé en la cabeza. Y esto es lo que trata la novela. Y la última, que es la que decía al principio, muy reciente, Como polvo en el viento. Esto acaba de salir, es una novela amplia, como se puede ver. Esta es una historia de exilio. Esto es una situación de una mujer que está en Nueva York, de origen cubano, con la madre está distante, porque la madre pensaba que quería que ella estuviera en Miami o en Cuba y tal y cual, y ella no, ella se va a Nueva York porque está muy enamorada de un individuo también cubano que le tiene enamoradísima, y van viendo, pues van repasando y viendo una fotografía, ve a alguien a quien conoce bastante y va evocando toda una serie de sentimientos, y lo que en esta novela nos plantea Eduardo Padura, en mi opinión, con un gran magisterio, es la situación, no exactamente de nostalgia o de melancolía, pero sí de desarraigo del exiliado, de qué es lo que deja atrás, qué condiciones obligan al exilio cuando no es voluntario y agradable. O sea, yo me puedo exiliar, vamos a suponer, a la luna, porque pienso que allí se ve mejor, y estarme allí dedicándome al dolce far niente, pero estamos hablando de los exiliados por necesidad, casi que por obligación, podríamos decir. Esta novela es un recorrido, además con la particularidad de que la protagonista es una mujer, y su relación con su madre y con este otro chico. Entre estos 3 personajes, fundamentalmente, aunque hay más acciones de otros, pues van construyendo esa realidad que es de la persona, pues con una riqueza espiritual, con una vida interior, cómo va viendo condicionado su vida por esta situación impuesta desde fuera, y que de luego no es ningún plato de gusto. Pero como sí que es plato de gusto es leer esta literatura, que me parece de primer orden, Leonardo Padura me parece un autor fundamental de lo que es las letras hispanas de la actualidad, y por eso hemos querido traerlo hoy aquí, sobre todo la serie de Mario Conde, que a mí me parece una maravilla, se lee muy bien, son unas cosas además muy, muy distraídas, como no son maniqueas, que no son el bien y el mal, sino que aquí hay otro tratamiento de las cuestiones, pues siempre es enriquecedor y siempre es interesante leerlo. Y a él recomiendo, como siempre, como siempre, con auténtica honestidad y devoción, porque a mí me parece un autor, ya digo, de primera línea. Y nada más, espero que este vídeo te haya interesado, te haya recordado estas obras, si las conoces, si no, que te haya invitado de alguna manera a conocerlas, que acceda a estas maravillas literarias que por suerte tenemos a nuestra disposición de forma bastante asequible,
Y por nuestra parte nada más. Si te ha gustado el vídeo, pues le puedes dar al me gusta, suscribirte si te interesan los temas que vamos tratando y aconsejárselo a la gente que conozca que también le puedan gustar. Y como siempre, muchas gracias por la atención y nos vemos en otro vídeo. Un saludo.